vamos a ver otro caso. Un hombre de 66 años con historia de hipertensión es llevado al departamento de emergencia por su familia después de que notan que el paciente tiene cambios en el comportamiento. Para ver la examinación física hay que poner el botón, bueno, esto ahorita lo pongo es para poner el audio, ahorita les pongo el audio. En el examen neurológico se ve que el paciente no puede repetir las frases que el médico le dice que repita. ¿Y cuál de los siguientes encuentros es más probable que se encuentre en el paciente? Las opciones es que el paciente está awareness, que tiene conciencia de su dificultad para hablar, que sí tiene conciencia, tiene hemiparesis de la cara del lado izquierdo, tiene síndrome de hemineglect izquierdo, que no reconoce o que ignora el lado izquierdo, todo el lado izquierdo, tiene habilidad preservada para escribir y leer, o tiene cuadrantanopsia homónima superior derecha. O sea que en el cuadrante superior derecho dividimos la vista en 4, en los cuadrantes. En el superior derecho, este paciente dice que ahí no ve esa parte. Entonces, ¿cuál de las siguientes o cómo se va a presentar el paciente, aparte de la dificultad que tiene de que no puede repetir las frases? Entonces voy a poner el audio. Why are you in the hospital, Bob? He just can't be call today. Call free. He'll misbehave, get 3 diarrhea, 4 times he'll test the base, I think it's starved, and then flies up and off. Okay. Talks away. But I'm having a hard time following you. He just can't follow 10 tests. Okay. At sometimes at 8 times and well, the 9 highest things my place, Buckley plays quite often it comes to playing my mother contains and or 10 or 11. Entonces, asumiendo que ya tienes tu respuesta, voy a continuar. Entonces, aquí pues primero hay que ver qué tiene el paciente. Aquí ya nos dicen en una parte que el paciente no puede repetir las palabras, pero esto nos da como diagnóstico diferencial, nos da que el paciente tenga o afasia de Wernicke o afasia de Broca. Ahora siempre hay que diferenciar entre afasia de Wernicke, afasia de Broca, y a mí me gusta agregar otra que es el evento cerebrovascular. Ya en la sección aquí en la sección de neurología del sistema nervioso central, cuando doy las vías del sistema nervioso central, el tracto espinotalámico y todo esto, al final está el área de Wernicke y el área de Broca, y pongo una tablita de cómo se escucha o cómo diferenciar área o afasia del área de Wernicke, del área de Broca, y también contrastarlo con un evento cerebrovascular. Pero bueno, entonces aquí hago un repaso rápido de esa tabla. En el evento cerebrovascular, al paciente, en los 3 casos el médico no le entiende al paciente, pero son por razones distintas. Una, en el evento cerebrovascular, al paciente no se le entiende porque no articula bien. O sea, sí habla bien, habla continuo, pero lo que pasa es que no articula bien las frases. Entonces habla como si estuviera comiéndose una patata quemada, entonces habla pero no articula bien, y por eso no se le entiende, porque no articula bien, pero no está repite las frases, y sí las cosas que dice son coherentes, solo cuesta trabajo entenderle porque no articula bien. Ese es el evento cerebrovascular, que no es el caso del paciente. Al paciente sí se le entendía lo que decía, o sea, sí era claro lo que decía, su articulación estaba bien, su articulación está bien, entonces evento cerebrovascular no es. Y pues obviamente nos dirán que tiene otras cosas, como que viene con que tuvo cefalea, o que tuvo parálisis o pérdida de la sensibilidad o así, pero en general pues no es, porque al paciente sí se le entendía, o sea, sí articulaba bien, entonces evento cerebrovascular no es. Luego vamos con afasia de Broca o afasia de Wernicke. Afasia de Broca, el paciente está consciente de que tiene un déficit, porque aquí lo que pasa es que el paciente no puede repetir las palabras, pues aquí no repite las palabras, pero lo que pasa es que repite varias veces una palabra, entonces su habla no es fluida, aunque lo que dice es coherente, repite varias veces una palabra, entonces y sí articula bien, a diferencia del evento cerebrovascular. Aquí el paciente sí articula bien, sí se le entiende cada palabra, pero en conjunto cuesta trabajo entenderle, no porque lo que diga no sea coherente, sí, es coherente lo que dice, solo que al repetir varias veces una frase o una palabra, entonces pues esto distorsiona un poco.
Aquí el paciente no estaba repitiendo y repitiendo una palabra, aquí el paciente tenía otra cosa, pero aquí el paciente no repetía una palabra y la volvía a repetir, no. Entonces, afasia de Broca no es porque el paciente no se la pasó repitiendo la palabra, afasia de Broca no es. Afasia de Wernicke es que el paciente, dicen que es como si hiciera una ensalada de palabras, en donde el paciente está hablando de una cosa y de repente empieza a hablar de otra cosa y luego habla de otra cosa. El paciente habla fluido y articula bien, entonces sí se le entiende cada una de las palabras porque las articula bien y habla fluido. No es como en el de Broca que se está parando a cada ratito, que está repitiendo y repitiendo la palabra. No, pero aquí lo que pasa es que no se le entiende porque lo que dice no tiene sentido. Habla de una cosa y luego habla de otra cosa y luego habla de otra cosa. ¿Qué es lo que le pasa a este paciente? Aquí este paciente está hablando de algo y de repente empieza a hablar de otra cosa y de repente empieza a hablar de otra cosa. Hubo un momento donde estaba hablando de que su madre estaba molesta y luego empezó a hablar de las horas de que sean las 11 de la mañana. Entonces el paciente está diciendo cosas que no están relacionadas, pero si se le entiende lo que dice, cada una de las palabras las articula bien y si se le entiende no está repitiendo la palabra. Entonces lo que pasa es que overall, como en general el paciente no se le entiende, pero porque lo que dice no tiene sentido, porque está diciendo una cosa y luego habla de otra cosa y luego habla de otra cosa. Entonces lo que tiene el paciente es afasia de Wernicke. Ahora vamos a ver con qué se asocia la afasia de Wernicke. Vamos a ir descartando. Si nos dice que el paciente está consciente de su dificultad para hablar, esto se refiere a o ya es un evento cerebrovascular o la fase de Broca. En la fase de Broca, pues el paciente está consciente de que todo el tiempo se está trabando y de que no puede repetir la palabra y por eso el paciente está frustrado. Aquí no, aquí el paciente no está frustrado porque no se está dando cuenta de su daño, porque el área de Wernicke, recordemos que el área de Wernicke es en donde se integra el habla, el área de Broca es en donde, digamos, como en donde se habla. Entonces, en el área de Wernicke, el paciente está hablando, pero ni él se da cuenta que lo que dice no tiene sentido, porque él no está integrando lo que dice, porque tiene dañada el área, digamos, el área de integración del lenguaje, en donde el paciente, digamos, escucha el lenguaje. Entonces, pues él, aunque se está escuchando, no está integrando, que tiene un déficit. Entonces, estos pacientes, los pacientes que están conscientes de su déficit, son los pacientes con afasia de Broca. El paciente con afasia de Wernicke no está consciente de su déficit, entonces esta no es. Una hemiparesis del lado izquierdo de la cara, eso sería pues un evento cerebrovascular. Sí, puede ser que el paciente tenga afasia de Wernicke por un evento cerebrovascular. Sería un evento cerebrovascular que le hubiera pegado a la media, a la arteria cerebral media, porque es la que suple el área de Wernicke. Pero aquí el paciente, recordemos, en el área de Wernicke y el área de Broca son áreas que nada más tenemos en el hemisferio dominante. Y el hemisferio dominante es el opuesto a nuestro lado dominante. Ahora, si no nos dicen nada, vamos a asumir pues que el paciente tiene preferencia por la mano derecha. Entonces, preferencia por la mano derecha, su lado dominante es el brazo derecho. Su lado dominante es el brazo derecho. Entonces, su hemisferio dominante es el lado izquierdo. Entonces, si tuvo daño al área de Wernicke por un evento cerebrovascular, tuvo que haber sido un evento cerebrovascular del lado izquierdo para que le pegara al área de Wernicke pues del lado izquierdo, porque nada más lo tiene del lado izquierdo porque estamos asumiendo que su lado dominante es el derecho, entonces su hemisferio dominante es el izquierdo. Entonces para eso tuvo que haber tenido un evento cerebrovascular del lado izquierdo para que le pegara al área de Wernicke. Ahora los eventos cerebrovasculares en términos de la parálisis se presentan del lado contralateral, porque recordemos que la vía piramidal se cruza a nivel del bulbo raquídeo. Entonces, si el paciente hubiera tenido un daño, un evento cerebrovascular, ya dijimos, lo hubiera tenido del lado izquierdo. Pero si lo tiene del lado izquierdo, del lado izquierdo para que le pegue al área de Wernicke. Pero si lo tiene del lado izquierdo, entonces se presentaría con hemiparesis del lado derecho, no del lado izquierdo, porque la vía piramidal se cruza. Entonces, si tuviera un evento cerebrovascular, sería hemiparesis, pero de la cara del lado derecho, no del lado izquierdo, porque tenemos el hemisferio dominante es el izquierdo. Entonces, si dañamos la cerebral media del lado izquierdo, esto se ve como un déficit o una hemiparesis del lado derecho, porque la vía piramidal se cruza. Entonces, esto está más claro cuando lo pongo en el pizarrón, pero bueno, así más o menos aquí, bueno, también hay que verlo así como de memoria. Entonces, siempre que tenemos un evento cerebrovascular, se presenta la hemiparesis, se presenta del lado opuesto. Entonces, si tenemos daño de la cerebral media izquierda, se va a presentar como una hemiparesis o una parálisis del lado derecho. Entonces, esta no es. El hemineglect, esto es que el paciente ignora el lado izquierdo. Esto es específico para el síndrome de Gerstmann. El síndrome de Gerstmann, como ya lo puse en el pizarrón, el síndrome de Gerstmann es que el paciente se presenta con acalculia, agrafia,
el hemineglect, que no le hace caso a todo un lado del paciente, y tiene agnosia del dedo, o sea, no puede decir, no puede decir, este es el cuarto dedo, o este es el índice, este es el meñique, no puede decir eso. Eso es como una tetrada clásica del paciente con síndrome de Gertzmann, y pues no, el paciente no viene con esto. El paciente aquí lo que tiene es que está diciendo cosas que no tienen sentido porque habla de una cosa y luego habla de otra cosa, pero ni tiene acajulia, ni tiene agrafia, ni tiene agnosia del dedo, y sí le pone atención a los dos lados al lado izquierdo y al lado derecho. Si fuera síndrome de Gertzmann, aquí sería por daño al giro angular, pero no es síndrome de Gertzmann. Entonces, bueno, aquí lo principal es saber que tiene afasia de Wernicke para poder descartar que no es síndrome de Gertzmann. Entonces, esta no es porque esto es síndrome de Gertzmann. Luego, preservada la habilidad para leer y escribir. No, el paciente no va a poder leer ni escribir. O sea, el paciente no está integrando lo que habla. O sea, si lee, pues, o sea, sí va a ver las letras, pero no las puede repetir. Y pues tampoco va a poder escribir. O sea, le estamos diciendo algo al paciente, le decimos, por ejemplo, que escriba el libro. Pues el paciente no está integrando porque tiene dañado el área en donde se integra el habla. Entonces, no va a entender que le estamos diciendo que escriba el libro. Entonces, pues no va a poder escribir y no va a poder leer. Entonces, esta no es porque dice preservada. Esta no es. Y la cuadrantenopsia homónima superior derecha, esta sí es. Esto es porque el paciente que viene con... Ay, que no se va a apagar la compu. El paciente que viene con afasia de Wernicke, recordemos el área de Wernicke está en el giro inferior temporal, en el giro inferior temporal. Entonces tenemos daño al temporal, esto es por daño a la cerebral media, y en el temporal también tenemos en una de las vías de la radiación óptica. Recordemos, la radiación óptica tiene dos vías, una que pasa por el temporal y luego llega al occipital, y otra que pasa por el parietal y luego llega al occipital. La parte que pasa por el temporal es específicamente la parte que corresponde a los axones de las células ganglionares que hacen que veamos la parte superior del campo visual. Entonces, esa es la retina, son las células o los axones de las células que están en la retina, en la parte inferior de la retina, porque recordemos que cuando lo vemos todo al revés. Entonces, la parte inferior de la retina corresponde a lo que vemos en la parte superior del campo visual. Entonces, los axones de la parte inferior de la retina pasan por el temporal. Si tenemos daño a estos axones, no vamos a ver la parte de arriba. Entonces, y es específicamente la parte, que sería la parte derecha, o es una cuadrantanopsia, la parte de arriba. Entonces, esto sí puede pasarle al paciente porque está dañando al lóbulo temporal. Esto es por un daño en el temporal, y la afasia de Wernicke, pues por un daño en la arteria cerebral media que está irrigando al área de Wernicke, que está en el territorio temporal, en el lóbulo temporal. Entonces, los dos son por daño temporal. O sea, aquí el paciente tuvo un evento cerebrovascular que le pegó a la arteria cerebral media, o sea, le pegó al área de Wernicke, y aquí le pegó a la parte de la radiación óptica que pasa por el lóbulo temporal, y por eso se va a presentar con una cuadrantanopsia homónima en la parte superior derecha. Entonces, paciente tiene síndrome de Wernicke, afasia de Wernicke, que es que el paciente articula bien, no repite las palabras, pero la razón por la que no se le entiende es porque cuando habla de varias cosas que no están relacionadas, cosas que entonces overall no tiene sentido, en general no tiene sentido, así como en conjunto no tiene sentido. Habla de una cosa y luego habla de otra cosa y luego habla de otra cosa. Entonces por eso no se le entiende, porque lo que dice no es coherente. Por eso se le dice que es una ensalada de palabras. Entonces el paciente tiene afasia de Wernicke, ya vimos que es afasia de Wernicke. Esto es por daño al área de Wernicke que está en el lóbulo temporal. Ahora, ¿cuál se asocia con daño en el lóbulo temporal? La cuadrantanopsia homónima del cuadrante superior derecho. Ya vemos por qué, y las otras ya vemos por qué no son. Esto es para afasia de Broca. Esto sería si el paciente el paciente si va a tener parálisis, va a ser del lado derecho, no del lado izquierdo, porque la vía piramidal se cruza. El hemineglect, esto es para síndrome de Gertzmann, y el paciente no va a tener preservada la habilidad para escribir y para leer. Te veo en el siguiente video.